Vamos a orar para encomendar este tiempo al Señor. Padre, gracias por este tiempo de recordar de su palabra, de sus verdades, del Evangelio, de su Hijo y de los efectos, Señor, de su obra a nuestro favor y las implicancias que eso tiene para nuestra vida personal, nuestras relaciones, específicamente en el contexto de la iglesia local y hacia el mundo. Señor, y queremos orar específicamente en esta hora para que usted nos pueda permitir mantenernos concentrados. Estamos cansados algunos, ha sido un tiempo largo, nos cuesta enfocar la atención, pero pedimos, Señor, que usted nos permita disfrutar también de este tiempo juntos. Permítame a mí también ser lo más claro posible en la exposición. Pedimos su ayuda, confiando en el poder que tiene su palabra para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya vimos acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vimos acerca del efecto que el Evangelio tiene en la vida de las personas, en la vida de la iglesia. Y específicamente el siguiente tema va a tratar de qué es el discipulado. ¿Por qué? Bueno, porque el discipulado, como acabamos de ver, es de alguna forma la esencia de lo que va a distinguir la cultura moldeada por el Evangelio. ¿Por qué? Porque eso modeló Jesús con sus discípulos y que encomendó a sus discípulos replicar también con otros. Así que mi primer temática va a ser acerca de qué es el discipulado y luego, segundo tema, cómo hacemos discípulos, cómo se lleva a cabo la tarea del discipulado. En cuanto al discipulado, quizás si pueden, mientras expongo, compartir. En cuanto al discipulado, en cuanto a la definición del discipulado, lo voy a abordar a la luz de tres aspectos. Tres aspectos en cuanto al discipulado que nos van a permitir entender de mejor forma qué es el discipulado. El primer aspecto, luego va a aparecer en pantalla, no se preocupen, es ver el discipulado como un concepto. O sea, ¿cuál es el concepto, cuál es el significado que conlleva la palabra discipulado? En otras palabras, ¿qué entendieron los discípulos cuando Jesús le dijo, vayan y hagan discípulos? ¿Qué entendieron? Eso queremos saber. ¿Qué significa? Estoy en la siguiente. Eso en cuanto al discípulo. El primer concepto lo vamos a ver, el discipulado como concepto, como definición. ¿Qué es lo que significaba en el contexto original donde el mandato ocurre? En segundo lugar, vamos a ver el discipulado como realidad. Y en tercer lugar, el discipulado como mandato. Considero que abordarlo de esta forma nos va a dar una comprensión un poco más clara, más precisa en cuanto a qué es el discipulado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces traemos quizás unas comprensiones previas en cuanto al término, por cosas que nos enseñaron quizás en el pasado, cosas que leímos, cosas que fuimos expuestos, pero queremos ir a la Biblia y ver qué significa bíblicamente el discipulado. ¿Amén? El discipulado como concepto. Básicamente quiero responder esta pregunta. ¿Qué entendieron los discípulos de Jesús cuando escucharon? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Marqué en amarillo la frase haced discípulos, porque literalmente significa eso, discipulen, como un mandato. O sea, los discípulos escucharon este mandato y ellos lo entendieron y lo llevaron a cabo. El tema es, ¿nosotros entendemos lo que significa? Vamos a ver el discipulado como concepto en cuanto a su definición. Hay un autor en un léxico, Brannan, que comenta el significado como básico del verbo discipular. Básicamente consiste en instruir a un discípulo en las enseñanzas de un maestro. Esa es la definición general. El discipulado conlleva una instrucción de parte de un maestro hacia un discípulo, hacia un alumno, hacia una persona que quiere aprender. Implica instrucción, por eso está subrayado. Kittel, en su compendio del Diccionario Teológico, dice lo siguiente en cuanto al discipulado. O podemos concluir a la luz de lo mucho que dice, porque analiza el concepto a la luz del contexto histórico-cultural en el que fue usado. Pero Kittel reconoce que en el discipulado existe una relación personal intencional con un maestro específico.
O sea, entrar a una relación de discipulado implica que la persona entra a una relación personal con un maestro, ¿sí? No es simplemente una mera instrucción teórica, no es decir voy a ser expuesto a una enseñanza en específico, no. Voy a entrar a un contexto de relacionarme con un maestro, con una persona en específico, de manera intencional, de manera personal. Voy a estar con esa persona. ¿Con qué propósito? Tercer punto, a la luz del comentario de Kinner, en su comentario al contexto cultural de la Biblia en el Nuevo Testamento, dice, en cuanto al discipulado, que los discípulos son alumnos consagrados a memorizar las enseñanzas de su maestro y a vivir de acuerdo a las mismas. Entonces, vemos en estas primeras tres definiciones que yo subrayo tres distintos elementos. La primera es la instrucción, la segunda es la relación personal intencional y la tercera es vivir. En otra palabra, como dice el cuarto punto, una forma de concluir a la luz del significado original, el concepto que se tenía en cuanto a esta palabra es lo siguiente. El discipulado como concepto, que es lo que estamos viendo, simplemente como concepto, apunta a una relación personal e intencional con un maestro y su enseñanza con el propósito de replicar su manera de vivir. O sea, una persona que ingresa a una relación de discipulado en el contexto del Nuevo Testamento tenía esto en mente. Voy a reunirme con este maestro, quizás me voy a mudar, me voy a vivir con él. Eran personas que vivían, que estaban con el maestro, aprendían de su enseñanza y aprendían de la manera de vivir de ese maestro con un propósito que era replicar su manera de vivir. No iban simplemente porque el maestro les caía bien. No iban simplemente porque era quizá una enseñanza de moda. No. Quizás se daba todo ese punto, pero el propósito final era yo quiero vivir como esa persona. Quiero replicar su manera de vivir y por eso voy a ir a estar con esa persona, voy a aprender de esa persona para luego ser moldeado por las enseñanzas de esa persona y vivir de acuerdo a esa persona. Esto se da mucho en los contextos tanto filosóficos como religiosos, pero también en los oficios. Cuando alguien quería aprender un oficio nuevo, por ejemplo, quería aprender a pescar, la mejor forma de hacerlo, y quizás la única forma de hacerlo, era ir y relacionarte con un pescador, estar con él, aprender de él, que te enseñe, pasar tiempo con él, equivocarte con él, ser instruido por él, y con la práctica entonces uno adquiría el oficio. Y creo que hace un tiempo atrás eso también pasaba con nuestros padres o nuestra familia. Estar con la persona, relacionarme con esta persona en específico con un propósito formativo, era lo que estaba implícito en el concepto de discipulado. Entonces cuando Jesús dijo vayan y hagan discípulos, tiene todo esto en mente. El discipulado es una relación que implica instrucción, es personal, es intencional y tiene un propósito práctico. Vivir de acuerdo a la enseñanza de ese maestro en particular. Segundo punto, el discipulado como realidad. Si en el concepto de discipulado está necesariamente implícito la idea de un maestro y de un alumno, si yo hablo de un discípulo, estoy dando por sentado de que esa persona está en una relación de discipulado. Si yo hablo, por ejemplo, de un carpintero, me refiero a alguien como un carpintero, como identidad, estoy dando por sentado que esa persona se dedica al rubro de la carpintería. Conocemos a nuestro hermano Darío, que tiene ahí su rubro con el gas, y quizás cuando alguien sabe más o menos a qué se dedica, sí, él hace reparaciones, instalaciones, porque uno ya sabe lo que eso significa. Cuando alguien habla de un discípulo, está refiriéndose a esta persona está en una relación de discipulado con alguien. Por tanto, como dice, primer punto, todo cristiano es un discípulo, por tanto el discipulado es la realidad de todo creyente. ¿Amén? ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, hay un pasaje en Hechos, capítulo 11, versículo 26. Quizá algunos lo conocen, quizás no, pero dice así. No sé si alguien lo puede leer, por favor. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que el cristiano como término, como definición, no fue, por así decirlo, original. Hubo alguien en Antioquía, o sea, una sociedad, que al ver a los discípulos, porque eso eran discípulos del Señor, que vivían de cierta manera, que le hacían recordar a Cristo, dijeron, estos son cristianos, pero obviamente esto surge en un contexto de
peyorativo. O sea, burlándose de estas personas, así como descalificando su manera de vivir, le decían cristiano. Y hoy nosotros nos llamamos cristianos y nos identificamos como cristianos. Pero originalmente el término original para los que siguen a Jesús, los cristianos, es discípulo. Pasa que después al discípulo se le comenzó a decir cristiano. Pero todo creyente, todo cristiano es un discípulo, ¿sí? Por tanto, el discipulado es la realidad de todo creyente. O sea, si yo soy un discípulo, eso de alguna forma confirma de que yo estoy en esa relación de discipulado. Ser discípulos es nuestra identidad, y nuestra identidad debe regular lo que hacemos. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20. Acá vemos esta dinámica de cómo la identidad regula lo que hago, a la luz del discipulado. Si alguien lo encontró, ¿le puede dar lectura, por favor? A ver, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Entonces tenemos el famoso relato del llamamiento de Simón, Andrés, Jacobo y Juan. Todos lo conocemos, sabemos, muchas veces quizás ya lo hemos enseñado, lo hemos aprendido, lo hemos memorizado. Pero ¿qué vemos en este pasaje? Presta atención al versículo 16. Está Jesús en Galilea, comenzando su ministerio. Juan el Bautista había sido encarcelado. Jesús llega anunciando el evangelio del reino, llamando a las personas a arrepentirse y creer en la buena noticia de que el rey ha llegado para dar perdón a su pueblo. Y andaba junto al mar de Galilea y vio a Simón y a Andrés, su hermano. ¿Qué estaban haciendo Simón y Andrés, su hermano? ¿Alguien me puede responder según el texto? Ok, echaban la red en el mar, estaban pescando. ¿Por qué? Porque eran pescadores. La identidad de estos hombres era ser pescadores. Por tanto, lo que hacían respondía a su identidad. Yo soy pescador, por tanto, pesco. Pero ¿qué pasa? Aparece Jesús, le dice: venid en pos de mí. Esto significaba en aquel contexto: síganme como mis discípulos. Lo que vimos antes en discipulado como concepto. Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Así que Jesús va a alterar ahora la identidad de estas personas. Eran pescadores, pescaban porque eran pescadores. Jesús los llama: dejen de ser pescadores, sean mis discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Versículo 18. Dejando sus redes, le siguieron. Así que las redes eran la identidad de estos discípulos. Jesús los llama al discipulado: síganme a mí. ¿Cuál es la respuesta de alguien que quiere seguir a Jesús? Dejo mi identidad y ahora paso a otra identidad. ¿Cuál es? Discípulo. ¿Qué es discípulo? Seguir a Jesús. ¿Y qué hacen ellos? Dejan sus redes y siguieron a Jesús. Segundo ejemplo, lo mismo. Pero fíjense cómo lo dice Marcos. Pasando allí un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Ahora, ¿cuál es la descripción que hace de estos dos hermanos? No dice eran pescadores, dice eran hijos de Zebedeo. Misma dinámica. Estaban su identidad, posiblemente en su familia. Se dice que Zebedeo era un hombre importante en aquel lugar, tenían recursos, estaban bien económicamente en su trabajo, y se lo identifica a ellos como hijos de Zebedeo. Es como hoy, cuando alguien quiere identificar a alguien, usa por así decirlo, a un pariente, a un cercano que es conocido, que es famoso. Si tal persona, no sé, es primo de Messi. ¡Wow! Primo de Messi. Bueno, acá ellos eran hijos de Zebedeo, eso era algo importante. Así que estaban ahí remendando la barca, pero específicamente Marcos nos dice eran hijos de Zebedeo. Jesús los llama, ¿y qué es lo que hacen? ¿Dejan las redes?
¿Qué dejan? Dejan a su padre. Zebedeo. ¿Por qué? Porque ahí estaba su identidad. Dejan a su padre, dejan su identidad, y entonces ¿qué hacen? Siguen a Jesús. Así que la identidad de estas personas cambia, y puesto que cambia la identidad, cambia su actividad. Ser discípulos es nuestra identidad, y nuestra identidad debe regular lo que hacemos. Y se ve reflejado en este pasaje. Versículo 21. Y entraron en Capernaum los días de reposo. ¿Quiénes entraron en Capernaum? ¿Por qué? ¿Por qué entra Jesús con sus discípulos? Porque es una nueva identidad. Porque es una nueva identidad y ahora deben seguir a Jesús, y Jesús entra a Capernaum, o entra en Antioquía, o entra en Jerusalén, los discípulos lo van a seguir, porque es su identidad. Y vemos el resto del pasaje como el resto de la historia en cuanto a eso. Los discípulos están con Jesús, están con Él, porque es su identidad. Así que ser discípulos es nuestra identidad, y nuestra identidad regula lo que hacemos. Así que si somos discípulos, si cada creyente es discípulo, ¿qué pasa con el discipulado? Es nuestra realidad. La pregunta es, ¿entendemos lo que significa ser un discípulo de Jesús? Porque si yo mal entiendo el concepto, entonces voy a aplicarlo mal en mi vida práctica. Si yo no sé lo que es, no sé, veníamos con César de viaje ayer, y me pregunta, ¿qué es esta lavartería? No sabía el concepto, pero si alguien le dijera, no sé, esta persona está haciendo tal lavartería, pero no lo está haciendo, él lo va a identificar mal, porque no sabe, necesita saberlo para identificarlo. Lo mismo nosotros. Así como quizás no entendíamos lo que significaba hacer discípulos, tenemos que preguntarnos, ¿sabemos bíblicamente lo que significa ser discípulo? ¿Qué implicaba ser un discípulo en aquel contexto? Porque si yo no sé lo que es un discípulo, no voy a saber lo que implica mi realidad ahora como discípulo, que es de discipulado. Siguiente. ¿Qué es un discípulo? Me centré en estas tres. Posiblemente un discípulo se puede describir de otras formas. Pero esto es como esencial. O sea, si esto no está, uno puede cuestionar si una persona está viviendo como discípulo. Porque esto es lo que hace un discípulo. En primer lugar, un discípulo es alguien que renuncia cada día al yo para ser más como Jesús. Vamos a leer eso en Lucas, capítulo 9, versículo 23. Si alguien lo encuentra, ¿lo puede leer, por favor? Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Así que Jesús pone una condición. Si alguien quiere seguirle como su discípulo, si alguien quiere identificarse como su discípulo, si alguien quiere identificarse como cristiano y quiere todo lo que eso significa para su vida, debe hacer dos cosas. César ya lo explicó. Debe negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día. No es algo que hago una vez, no es que me niego a mí mismo para creer en el Evangelio y arrepentirme y entonces ser un cristiano. No, cada día. ¿Por qué? Porque ahora es mi identidad de cada día. Cada día tengo que vivir como un discípulo, y eso significa renuncia. ¿Qué significa eso? Que para yo obedecer a Jesús debo renunciar a algo personal, como hicieron los pescadores. Para seguir a Jesús ellos tuvieron que dejar la barca, tuvieron que dejar las redes, tuvieron que dejar a su familia. Más adelante el relato habla de que después del relato de la sinagoga, los discípulos entran en casa de Pedro, donde estaba la suegra de Pedro enferma. De repente vemos, wow, Pedro estaba casado, tenía una suegra que estaba enferma, y él decide seguir a Jesús a pesar de eso, de que tenía una familia. No era alguien que estaba ahí solo trabajando. Entonces, seguir a Jesús implica una renuncia. Ser un discípulo es en esencia alguien que renuncia a sí mismo cada día. Renuncia a sus deseos, mis metas, ya lo vimos con César antes, cambia nuestra visión, cambia nuestro propósito de vida, nuestra tarea de vida. Por tanto, todo lo que yo hago con mi vida va a ir en pro de lo que ahora soy discípulo. Mi tiempo se va a aplicar a eso, mis recursos, mis actividades, mis relaciones, el contenido de lo que converso, etcétera, etcétera. Un discípulo es alguien que renuncia para seguir a Jesús, para poder ser como Él. ¿Por qué? Porque Jesús modeló eso, renunciando a todo lo que Él era para identificarse con nosotros y morir por nosotros y vivir por nosotros y resucitar
por nosotros. En segundo lugar, un discípulo es alguien que depende de otros discípulos para ser más como Jesús. La Gran Comisión es conocida por muchas veces lo que eso implica para nosotros como responsabilidad. Tenemos que ser discípulos. Pero si pensamos en la dinámica que está como implícita en la tarea de hacer discípulos, vemos lo siguiente. Está Jesús que dice a sus discípulos, vayan y hagan más discípulos. En esencia, esos vayan y formen discípulos. Hagan que los discípulos crezcan y maduren. O sea, es un trabajo, como ya vimos, el concepto, una relación intencional que tiene el propósito de formar a la persona para que pueda vivir como el maestro. Ustedes, discípulos, vayan y formen a esos discípulos. Así que en esencia esos nuevos discípulos van a ser personas que dependen de los primeros discípulos para ser discípulos, para ser más como Jesús. ¿Por qué? Porque necesito que alguien me enseñe a Jesús. Jesús ya no está acá, pero están sus discípulos. Y esos discípulos son responsables de formar nuevos discípulos. Así que estos nuevos discípulos necesariamente van a depender de otros discípulos para ser más como Jesús. En otras palabras, no puedo ser más como Jesús si no soy discipulado por otros discípulos. De hecho, vamos a ver más adelante que son los discípulos de Jesús los que confirman quién es discípulo y quién no es discípulo. Así que necesito a los discípulos de Jesús en mi vida y vamos a ver más adelante por qué. Pero eso hace un discípulo. Es alguien que renuncia al yo cada día para depender de otros en el proceso de parecerse más a Jesús. Y una tercera característica, también en el mismo pasaje, que un discípulo es alguien que se multiplica al hacer más discípulos. Así que lo natural en la vida de los discípulos es hacer más discípulos. Hacer que nuevas personas que no están siguiendo a Jesús como su maestro, le conozcan por medio de la predicación del Evangelio, se conviertan de sus pecados y entonces le sigan como sus discípulos. Así que, y piensen esto, si estos discípulos, los primeros discípulos, no hubiesen renunciado al yo, no hubiesen dependido de otros discípulos y no se hubiesen multiplicado, nosotros no estaríamos acá. O sea, el Evangelio no estaría acá en Junín. En otras palabras, para que haya una iglesia en los distintos lugares donde hoy existen, es porque alguien renunció, porque alguien dependió, porque alguien se multiplicó. Y un discípulo saludable es alguien que hace eso y que se multiplica. Si no hay multiplicación, entonces no hay salud en ese discípulo. Eso va a ser el discípulo. Así que el discipulado, como realidad, nos involucra a todos nosotros. O sea, nadie puede decir yo no estoy en la esfera del discipulado. Vamos a ver lo que eso implica, pero nadie está exento del discipulado porque todos somos discípulos. Todos los que decimos ser cristianos, todos los que decimos creer en el Evangelio. Y eso involucra que debo renunciar a mí, debo depender de otros, debo multiplicarme, porque eso hacen los discípulos. ¿Amén? Eso dice la Biblia. Así que vimos el discipulado como concepto, una relación personal, intencional, tiene el propósito de formativo en la vida de la persona para llegar a ser como el maestro. Vimos el discipulado como realidad, nos involucra a todos porque todos somos discípulos. Y vamos a ver un tercer aspecto, que es el discipulado como mandato. Mateo 28, 19, conocido, Jesús manda a sus discípulos a que discipulen en todo lugar y a todo tipo de personas. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ahí tenemos todo lugar y todo tipo de personas, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Jesús lo manda. No solo es nuestra realidad, no solo es lo que debiese ser natural en nuestra vida, sino que Jesús lo manda. ¿Por qué Jesús lo manda? Por el segundo punto, que si es un mandato, significa que natural o espontáneamente no va a suceder. O sea, cuando alguien le da un mandato a alguien, es porque esa actividad no se está haciendo. Cuando alguien le dice a un niño que vaya a hacer su cama, a los que tienen hijos, es porque esa cama no se está haciendo. Y si no se lo digo, no la va a hacer. Cuando encontramos en la Biblia los distintos tipos de mandatos para con nuestra vida cristiana, por ejemplo, orar, lo natural en nosotros es no orar, no depender. Ahora, eso es algo bueno para nosotros, pero aún así vemos que Dios lo manda. Así que vemos que los mandatos de Dios no solo son imposición divina, por así decirlo, y aunque así fuera, hay que hacerlo porque es Dios y lo manda, sino que sus mandatos involucran cierto grado de bendición en la persona que obedece. O sea, cuando yo hago al final lo que la Biblia me demanda, Dios me bendice además
como que me premia con gozo. Y eso uno lo puede verificar. No sé cuántas veces uno acaso no ha estado sin ganas de ir a la reunión de oración, por ejemplo. A mí me ha pasado. Pero salgo de la reunión de oración, compartí quizá una lucha, un pecado, una necesidad, escuché a un hermano que está en una lucha, que está teniendo victoria en una lucha, que el Señor lo bendijo de cierta forma, y uno sale bendecido, sale renovado, sale con gozo, animado, por simple hecho de obedecer y ir a orar con los hermanos. Y eso aplica a todas aquellas áreas que el Señor nos demanda obediencia. Pero si es un mandato el hacer discípulos, debemos reconocer que en nuestro deseo, en nuestras ganas naturales, por así decirlo, usando la terminología de Pablo, en Eduardo, no va a orar el bien. No va a salir lo bueno naturalmente. Necesita morir Eduardo para que Cristo viva. Y eso involucra intencionalidad. Por eso dice, requiere intencionalidad. O sea, no puedo esperar a que me den ganas para obedecer a Dios, porque naturalmente no me van a dar ganas muchas veces. Y yo la Biblia no me demanda sentirme bien para obedecer. La Biblia me dice, cree en mí y obedéceme. Al final, todo acto de obediencia es un acto de fe. No lo hago porque quizás no veo los resultados, quizás no veo que sea lo mejor, quizás, no sé, pero lo voy a hacer por fe, porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, si Jesús lo dice y yo soy su discípulo, entonces lo voy a hacer. Así que requiere intencionalidad. Es un mandato, Jesús quiere que se hagan discípulos, y entonces nosotros debemos responder con intencionalidad en cuanto a la obediencia de ese mandato. No hacerlo es dejar de vivir como un discípulo de Jesús. O sea, es negar nuestra identidad. Si uno es un creyente y no obedece al Señor en este aspecto, por así decirlo, de la vida cristiana, estoy negando mi identidad como discípulo, estoy negando la autoridad misma del Señor, de aquel que dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto hagan discípulos. No obedecerlo es decir, no Señor, tú no tienes autoridad sobre mi vida. No hacerlo es dejar de vivir como discípulo. Juan, capítulo 8. Versículo 31. ¿Alguien que lo ayude con la lectura? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Así que, otra vez, Jesús pone una condición. Antes la puso para los que querían seguirlo. Ahora puso para verificar quiénes son verdaderamente sus discípulos. O sea, ¿qué distingue a la persona que verdaderamente va a seguir a Jesús en una relación de discipulado? O sea, para aprender de Él, para poder vivir como Él. ¿Qué es lo que va a distinguir a esa persona? Bueno, que va a permanecer en la palabra del Señor, en la palabra de Él. ¿Qué significa eso? Que voy a obedecerla, que voy a permanecer obedeciendo. Así como César hablaba del permanecer creyendo, esto es lo mismo. Voy a permanecer obedeciendo, voy a permanecerme obedeciendo a la palabra de Jesús. Y eso, dice Jesús, es la prueba de que una persona es verdaderamente su discípulo. ¿Por qué? Porque eso hacen los discípulos. Están con el maestro, aprenden del maestro, obedecen al maestro y viven como él. No hacerlo es dejar de vivir como un discípulo. ¿Por qué? Estoy dejando de permanecer en la palabra de Jesús. Algo relacionado está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Así que uno dice, bueno, Señor, yo estoy permaneciendo en tu palabra. Soy verdaderamente tu discípulo. ¿Cómo se ve que una persona permanece en la palabra? No solo por la que la conoce, no solo porque la estudia, no solo porque la enseña, sino porque anda como él anduvo. En otras palabras, lo que confirma lo que certifica de alguna forma, le pone el sello de esto es aprobado, en la vida de un discípulo no es tanto lo que dice, sino lo que hace. O sea, que vive, que logra imitar, que logra modelar a Jesús. O sea, y eso cuando uno lo ve, uno no lo puede negar. Quizá la persona no va a decir nada, pero con el solo hecho de que tuvo una actitud que imitó a Jesús, que actúa en perdón, que actúa en misericordia, en compasión, en negación, uno dice, wow, esta persona es un verdadero discípulo. Porque eso hacen los discípulos. Entonces, la manera en la que reconocemos a los discípulos,
o mejor dicho, a quienes siguen los discípulos, es mirando sus vidas. Si yo quiero ver cómo se ve, por ejemplo, un ejemplo bíblico de esto es Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía discípulos. Los fariseos tenían discípulos. Ahora, uno podía reconocerlos porque quizás se vestían igual. Estaban en el mismo lugar, hacían las mismas actividades, tenían el mismo vocabulario. Lo mismo pasa hay un ejemplo cuando Jesús está siendo juzgado en el Sanedrín y aparece Pedro, ¿no es cierto? Y lo reconocen. Dice, tú eres uno de ellos, porque hablas como ellos. ¿Cómo lo reconocieron? Bueno, porque había algo en Pedro que por más que él dijera, no, yo no soy, no tengo nada que ver con ese hombre, por más que él lo dijera y lo dijera aplicándose maldiciones sobre él, su vida lo negaba. ¿Por qué? Porque al final aquella persona a la que yo sigo va a moldear mi vida. La pregunta es, ¿estoy siendo un discípulo de Jesús? ¿O estoy siendo un discípulo de otra cosa o de otra persona? ¿Cómo lo sé? Tengo que mirar mi vida. ¿Cómo es mi vida? Si yo pudiera pedirle a alguien que me describiera cuáles son mis prioridades, cuáles son aquellos elementos característicos en mi persona que me distinguen, por así decirlo, ¿a quién los podemos asociar? ¿Los asociamos a Eduardo o los asociamos a Jesús? ¿Cómo sabemos? Bueno, tenemos que estar tiempo con la persona, tenemos que conocerla, tenemos que conocer a Jesús y comparar. Pero si uno es verdaderamente un discípulo, entonces la misma vida, el andar, todo lo que eso significa, mi manera de hablar, mis metas, cómo trato al otro, cómo trato al que me trata mal, cómo trato al que me trate bien, cómo me comporto en la adversidad, cómo me comporto en la bendición, todo va a dar testimonio audible a los que me ven de a quién estoy siguiendo. Porque el andar de la persona va a revelar quién es su maestro. La pregunta es, ¿vivimos como discípulos? ¿Podemos decir que nosotros somos fieles imágenes de Jesús? Hoy no está Jesús acá, pero mírame a mí y vas a conocer a Jesús. ¿Podemos decir eso? Debiésemos poder hacerlo. Mira mis relaciones, mira mi trato, obviamente no por ser egocéntrico, sino porque al final el único medio que tienen las personas hoy en día para reconocer a los discípulos es su trato. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cómo es? Si tuviesen amor. Así que mis relaciones, mi andar, mi conducta le va a dar al mundo el poder o la autoridad de decir, no, tú no eres discípulo porque no te aman, no se aman. No tienes amor, no muestras amor. O sí, pero en eso se definen los discípulos y en eso se dan a conocer al mundo. Y en esas entonces las personas pueden conocer a Jesús por medio nuestro. Así que el discipulado es un mandato, no hacerlo dejar de vivir como discípulo. Vimos el discipulado como concepto, vimos el discipulado como realidad, vimos el discipulado como mandato. Vamos, la siguiente. Vamos a resumir. ¿Qué es el discipulado a la luz de su concepto, la realidad y el mandato? Podemos definirlo así. El discipulado bíblico es la responsabilidad de todo discípulo. ¿Por qué? Porque es un mandato. Es una responsabilidad. No es simplemente algo opcional. No es algo que quizás puedo hacer, que quizás es para algunos, quizás es para los líderes, para los pastores, para los misioneros. No. Es la responsabilidad de todo discípulo de Jesús. Porque es un mandato. ¿De qué? De involucrarse intencionalmente en una relación formativa. ¿Por qué es intencional? Porque no es natural. Por eso es un mandato. De involucrarse intencionalmente en una relación formativa con otros discípulos con el propósito de parecerse más a Jesús. Está el elemento de responsabilidad porque es un mandato. Está el elemento de intencionalidad porque es un mandato. Está el elemento relacional de lo que significaba el discipulado en aquel entonces. Está el elemento formativo, no es simplemente me relaciono para pasarlo bien, para conversar, no. Mi propósito es formativo, no informativo. No simplemente quiero enseñar, no simplemente quiero transmitirte información de Jesús. Quiero trabajar en tu vida para formarte a la imagen de Jesús, pero yo también. Por eso dice, con otros discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos deben ser discipulados con el propósito de parecerse más a Jesús. Ambas partes, discipulados y los que discipulan, buscan este propósito en
en el discipulado. No es simplemente que el otro, no, es que el otro necesita parecerse a Jesús, yo ya estoy bien. No, ambas partes. Voy a discipular a otros no tanto porque la persona lo necesita y porque es un mandato, sino porque Dios también trabaja en mi vida al hacerlo. Por eso hablaba de que el discipulado es una realidad. El discípulo es alguien que depende de otros discípulos para su formación, para su crecimiento. Puse ahí intencional igual resultado de la iniciativa. O sea, tengo que tomar la iniciativa. Esto no va a ser natural. No es natural nosotros involucrarnos con las personas de esta forma. No es cómodo, ¿sí? No es fácil. ¿Por qué? Porque somos personas defectuosas. Hay pecado en nosotros, hay egoísmo en nosotros, hay pecado en otras personas. Y lidiar con las relaciones de pecado en la vida de los discípulos, de los creyentes, es difícil. Pero no es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. El Evangelio al final es lo que energiza la tarea del discipulado. ¿Sí? O sea, por eso es importante ver el Evangelio y qué es lo que era y cuál era su efecto. Pues si no hay Evangelio, esto es imposible. No se puede vivir de esta forma si no está el Evangelio comprendido y vivido en la vida de las personas. Yo no puedo ser paciente con alguien, ser amoroso con alguien, dejar mi tiempo de lado, quizás cosas buenas por hacer para tratar de ayudar a una persona que necesita algún bien espiritual, si yo no entiendo que Jesús ya lo hizo conmigo. Yo no voy a poder mostrar perdón si no entiendo que Jesús me perdonó. No voy a poder mostrar misericordia, compasión, si entiendo que Jesús hizo eso conmigo. No voy a poder hacer eso contra mis enemigos si no entiendo que yo era su enemigo y Él me amó aun cuando es un amigo y dio su vida por mí. Necesitamos el Evangelio que energiza esto, ¿sí? No solo la teoría, necesitamos llevarlo a la práctica. Pero todos los elementos en esta frase son importantes. El discipulado bíblico, o el discipulado cristiano, o el discipulado de Jesús, es la responsabilidad de todo discípulo de Jesús, ya vimos que era un discípulo, de involucrarse intencionalmente en una relación formativa con otros discípulos con un propósito. Toda relación de discipulado tiene un propósito, y es parecerse más a Jesús. Yo tengo un discipulado con Jesús, me busco parecer a Él, busco vivir como Él, pero luego ayudo a otros. Y al hacerlo, soy edificado y puedo crecer también a la imagen de Jesús. Esto requiere iniciativa, requiere valor, requiere esfuerzo, pero por sobre todas las cosas requiere una comprensión y una aplicación correcta del Evangelio. Si eso no está, entonces esto tampoco no está. Porque el Evangelio al final es lo que moldea, lo que adorna, lo que energiza, lo que vitaliza la vida de la iglesia, que tiene que ver con esto, con relaciones intencionales de discipulado entre sus miembros. Y así diseñó, vamos a ver en el siguiente tema, de esa forma diseñó Jesús a la iglesia en pro de este propósito. El propósito para todo creyente, que es llegar a ser a la imagen de Jesús. Esa es la última. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo, por su palabra, por recordar también verdades que conocíamos, verdades que sabíamos, pero verlas a la luz del Evangelio también y de nuestra identidad en Cristo, y de la necesidad que tenemos, Señor, de este tipo de relaciones entre nosotros. Denos la fe, Señor, para creer, para responder en obediencia y poder llevarlo a la práctica en nuestra vida personal. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.